Buena gente, ¿cómo andamos? Sean bienvenidos a un nuevo video, uno bastante especial, ya que se tratará de una teoría la cual salió ganadora en un concurso donde fui juez hace un tiempo. Sobra decir que esta teoría no es mía, el creador es Santi junto a Overlord Godzilla, el cual le aportó los datos necesarios para que sea una teoría más contundente. Recuerden mi gente, esto es solo teoría, nada de esto es canon o una realidad en un 100%, y todo lo que diré aquí fue escrito por los dueños de la teoría. Mi propósito aquí es solo transmitirla. Pero bueno, no me alargo más y sin nada más que decir, comencemos. I am the bone of my soul. So, as I pray, unlimited blade walks. Todos sabemos cuál fue el final de cada una de las rutas de Stay Night, pero hay un final en particular que por lo general es el favorito de la gente, y me refiero a la llegada de Chirou a Avalon y su reencuentro con Arturia. Es un final bastante lindo luego de todo lo que pasó, pero ¿qué pasa si lo lindo es nada más que una ilusión? ¿Qué pasa si todo lo de la llegada de Chirou a Avalon es falso? ¿Una trampa? ¿Pero para qué? Simple, para que Chirou se transforme en Archer Emilia. Esta teoría tiene 4 puntos. ¿Por qué sería un fraude? ¿Por qué el motivo necesariamente sería ese? ¿Cómo se lograría el fraude? ¿Y por qué querrían transformar a Chirou en Archer? El final de Avalon cuenta algunas cosas que no tienen mucha explicación, o mejor dicho, no tienen mucho sentido. En lo que se sabe, el mismo final nos dice que la única manera de entrar a Avalon, y la que usó Chirou, fue que tanto Arturia lo esperase, como que Chirou no deje de perseguir a Arturia o a sus principios. Básicamente una cruzada interminable, lo cual de cierto modo carece de sentido. ¿Por qué? Pues no solo se ha mostrado que hay gente que sin siquiera ser puro ha llegado ahí, como por ejemplo el mismo Merlín, sino que hay personajes que hicieron algo parecido a Chirou, pero ni rastro de ellos, como podrían ser Garend, Percival o el mismo Vetiver, personajes que son contemporáneos a Arturia y que por lo menos en el caso de Vetiver se mantuvo firme y pasó mucho más tiempo siguiendo a Arturia. Por declaraciones del mismo Merlín no lo pueden transportar vivo porque cualquier humano moriría por el aire. ¿Cómo su alma iría justo ahí? Tampoco podemos justificarlo con pureza, porque Chirou, además de ya haber matado, se nos muestra a un Chirou en las mismas rutas como capaz de mentir, bastante horny, con deseos personales o hasta siendo indulgente con Ilia. Algo que si bien subjetivamente puede justificarse, no suena ni de cerca al tipo de individuo que por sus virtudes sería merecedor de la utopía. Otro dato que el creador de la teoría destaca es más que nada en lo visual. La única vez que se nos ha mostrado a Avalon como una tierra verde es aquí, sin ningún rastro de agua, siendo una isla. Todas las representaciones posteriores de Avalon muestran paisajes repletos de flores azules, en lugares oscuros, o rosas en días soleados, o a veces ambas. Para peor, no hay rastro de una fauna siendo un refugio de especies fantasmales, solo Arturia al final del camino. Esto no se explica en ningún momento. Algo sorprendente es que nunca más se nos habló de este Avalon. Me refiero al que describí anteriormente. Arturia no ha hecho ninguna indirecta de estar ahí en otros productos. Merlín, siendo literalmente Merlín, nunca ha dado pistas de conocer a Chirou. Y aquí un paréntesis. Quizás algunos dirán que no es necesario, pero gente, es Chirou. Si hay alguna mínima conexión con este en cualquier producto, se le hará referencia o algún cameo. Otra cosa interesante es que a lo largo de otros productos, como pueden ser Extella, donde Arturia también aparece, y esta tiene muchos trajes, nunca ha aparecido con el traje de Avalon. Algunos dirán que no es necesario o sería ridículo, pero gente, tenemos a Juanita con traje de estudiante. Cierro paréntesis. El manga tampoco mejora, ya que cuando se nos muestra a estos dos aceptando por así decirlo su situación, dicen cosas como no llores, estaba escrito, o poner otros encima de ti. Se supone que el mismo final les da una conclusión feliz y positiva, sumado a que es un tanto extraño que Arturia siga de la misma apariencia, sabiendo que ya no tiene Excalibur. Y por el lado de Chirou, este rejuvenece al entrar a Avalon. La pregunta es, ¿por qué? Como última prueba del primer apartado está en los mismos diálogos del final, ya que no solo el hecho de que Arturia ya había aceptado su propio destino de morir responsabilizándose por todo, sino que en la forma en que lo dicen. Merlín dice que no abandone su rol de rey, cuando ya lo abandonó entregándole a Excalibur.
diciendo que estaría más feliz durmiendo cual muerta hasta que la necesite de nuevo y que se quede tal como está. Algo que conociendo a Merlín nunca lo diría. Además, es raro que Arturia no se sorprenda que Chirrut haya muerto joven y con el pelo blanco. Con esto pasemos al siguiente punto. Esta pregunta haría alusión al que ganarían engañando a Chirrut para ser Archer, y porque aquí los creadores de la teoría apuntarían a Gaia y a Laia como culpables. Sí, todos sabemos lo peligroso que podría llegar a ser Chirrut cuando éste conoce las espadas adecuadas para batallar. Los Counter Guardians, por lo general, cuando hay una situación de emergencia, ni siquiera se les pregunta. Los toman, los envían y punto. Por ejemplo, a Ryoma o a Okita Alter, que lo obligaron poniéndole básicamente una bomba. Por lo que sabemos en la línea de Archer, este estaba en una emergencia porque estaba peleando con algo muy similar a lo que es Angra. Esto explicaría su conocimiento sobre las sombras en la tercera ruta. En todas las rutas sabemos que Arturia hizo un contrato con el mundo para poder pelear por el Grial a través de la Counterforce, que vela por la supervivencia humana. Aún así, si eso implica destruir alguna minoría. No obstante, a pesar de que Arturia rompe el contrato con la Counterforce, ella no parece ser libre ni mucho menos descansar en paz, siendo como cualquier espíritu heroico. No obstante, se nos ha dicho múltiples veces que Arturia tiene un potencial inmenso como protectora del planeta, por lo que no sería conveniente que se retire a un descanso eterno, y aún menos desista de su misión de salvar a Camelot. Si Chirrut se reencuentra con Arturia, esta seguiría con el tema de cambiar su ideal, cosa que no pasa en la línea de Archer. Es por eso que el motivo del engaño sería convertir a Chirrut en Archer, porque podemos suponer que este último en su línea, al no salvar el corazón de Arturia, esta siguió con su ideal sobre Camelot y lo de ser rey, cosa que a cierta persona le conviene. Y si bien sabemos que el cumplimiento del deseo de Arturia podría haber acabado con ella, sabemos por Fate Go que Camelot es parte del orden humano. Dicho de otra manera, Arturia no podía cambiar su reinado, solo aceptar la realidad o continuar su sueño. Otro dato bastante raro es que luego de que Chirrut ve a Arturia se dice que se volvió la estrella de alguien más, cosa que sería raro, ya que esto solo pasaría si es que ella nunca lo hubiera alcanzado. Además, se me hace extraño que se mencionaran cosas como que el sueño sigue sin terminar o que su viaje seguiría sin importar qué. El asunto con esto es que en el mismo final se le trata a la misma Arturia como una estrella en el sentido que es aquello que brilla en la oscuridad cuando es de noche, básicamente lo que da esperanza. Bien, luego se dice que pierde la fe porque en el cielo no hay estrellas. Lo que quiero decir es que de la misma forma que piensa que Arturia le salvó dándole esperanza, Chirrut posiblemente fue adorado en su muerte por su salvación, cosa que se dice tanto en el manga de Avalon como en la novela, ya que se dice que antes de su muerte fue adorado. Se supone que Chirrut peleó cuando estaba vivo, pero la causa de su muerte no fue la criatura similar a Angra, sino que la posterior traición de la gente. ¿Y por qué cito tanto a Archer en el final de Avalon? La razón es simple. A pesar de que Archer básicamente le salvó la vida a Chirrut, le dio consejos y fue una pieza clave en la ruta para su supervivencia, es el único que no aparece en múltiples flashbacks de la ruta Fate. Y hablamos de un flashback donde aparece incluso Kojiro, el cual Chirrut solo vio una vez y no fue tan relevante para él. Esto empeora en el manga donde Chirrut tiene el pelo blanco y tiene una conversación con una versión más joven de sí mismo hablándole sobre aceptar su muerte. Con esto aclarado podemos concluir que quien le hablase a Chirrut no solo querría que deje de perseguir a Arturia, sino que también fallezca para que sufra un trágico e irreparable destino, algo que solo una persona muy malvada y retorcida haría. Pero tan importante del por qué es el cómo. Una muy buena pregunta, aparte de cómo se logró el fraude, sería ¿quién podría engañar a Chirrut? Quizás para alguno ya es fácil la respuesta, o quizás es más difícil de lo que parece. Si bien Fate es un mundo donde las ilusiones no son algo imposible, vale la pena hacerse la pregunta, ya que es algo que no cualquiera tiene a su alcance, ni siquiera hablando de los Servants. El caso de Chirrut es particularmente complicado, porque hablamos de un individuo con la capacidad de analizar armamento que ni siquiera conoce y que conoce muy bien a Arturia. Ni siquiera Ryder lo pudo sumir en una ilusión sin que éste esté inconsciente, e incluso así podía notar que algo no cuadraba. La propia entrevista invalida de que sea Angra, ya que solo lo ve como algo similar. Tampoco podría ser un Foreigner, debido a que no se ha visto uno con esas capacidades, pues todos se dedican a inducir a la locura.
Los apóstoles muertos no podrían ser el caso tampoco, ya que estos no pueden imitar humanoides, o por lo menos no tenemos ninguno con esas características. E incluso si pudieran, ninguno de estos conoce lo suficientemente a Arturia. Por lo dicho en los puntos anteriores, se puede teorizar como un posible culpable a Gaia o a Laia, pero esto también es imposible. Si fuera Laia y quisiera Chirrut, esto no explicaría por qué intentaría convencer a este último sobre que Arturia está bien siguiendo su reinado. Si fuese Gaia no tendría sentido que esté beneficiando a Laia con un Counter Guardian, incluso si trabajasen juntos en un mutuo acuerdo. Algo improbable porque es bien sabido que se llevan mal. Estas dos entidades no deberían ser capaces de realmente saber que Chirrut extraña a Saber aún después de tantos años. Son seres o conceptos completamente indiferentes a las emociones. Y eso podría indicar una sola cosa. Quien arruinó la vida y la muerte de los dos es en algún sentido humana. Luego de todo lo anterior, creo que varios ya pudieron deducir quién podría ser. Lo cierto es que esta villana ha estado en el Nasuverso quizás desde el principio, pues la principal responsable de lo ocurrido en Avalon y todo el final de la Ruta Fate es nada más y nada menos que Manaka, pues ella cumple con todo lo anterior. Para el que no la conozca, ella es un personaje de Fate Prototype, básicamente la versión original de Fate antes de que Nasu la reimaginara para crear la novela que todos conocemos. Manaka digamos que es una especie de máster para la Beast 6, la cual tiene habilidades muy parecidas a la absorción y el barro de Angra, teniendo una personalidad perversa y psicópata que deseaba el amor de Arthur para ella sola, y sin importar si debe mentirle, corromperlo o asesinar a gente inocente para conceder su deseo. Esto no solo se limita a Arthur, pues incluso en la novela de Fate Labyrinth se demuestra una obsesión similar con Arturia. Más allá del hecho de que incluso en un sentido temporal es la única con sentido de haberse planeado, pues Prototype es el único Fate que realmente se hizo antes de Stay Night, Manaka lleva años pasando entre entregas secundarias desde el 2011, y se afirma abiertamente que tiene una conexión tan poderosa con Akacha que presume conocer buena parte de los acontecimientos de los Servants y los hechizos del Nasuverso. Pero a diferencia de otros seres con una conexión como Chiki-Ryugi, Manaka carece de empatía por los demás. En las novelas de Prototype se ve que ella está tan obsesionada por Arthur que incluso quería matar a Ayaka solo porque se estaba robando la atención de Arthur y lo estaba haciendo dudar de su deseo. ¿Por qué Manaka le haría esto a Chirrut? Bueno, al igual que Manaka sigue el sueño de alguien más. Esta quiere, por así decirlo, que la batalla de Camlann termine con la victoria de Arturia y que esta prevalezca por eones de una manera similar a la singularidad de Camelot. Da lo mismo si algunas líneas de tiempo son destruidas en el proceso. Manaka puede gracias al Grial y a la Beast pasarse como Pedro por su casa por otros mundos como lo que pasó en Labyrinth, donde desde el año 1991 de su época logró llegar a la línea de Apócrifa en los 2000. Y no solo eso, demostró poder poseer cuerpos como un fantasma, algo que se vio en la misma novela cuando usó a Norma. Además, se demostró que puede crear una especie de ilusiones como cuando creó una de su tío para asustar a Misaya. Su conexión con Akacha es tan profunda que puede saber incluso sobre distintas líneas de tiempo, de ahí que conozca a la Arturia de Unlimited Blade Works o incluso a Archer, ya que en el Animation Material Prototype se nos confirma esto, incluso mencionando que conoce a todas las contrapartes de su hermana. Además aparece en un Hanafuda. En este ella misma confiesa que invocó a Nero, Archer y Tamamo de manera accidental. Antes de finalizar y unir todo, hablaré de lo que hizo que los creadores de la teoría al comienzo la crearan. Arturia, además de tener un parecido físico muy grande con Manaka, al final de Avalon hace un gesto que termina de descolocar al autor de la teoría, y a mí cuando lo supe. Podemos decir que Manaka lograría perfectamente hacerse pasar por Arturia para engañar a Chirrut, pero hay algo que la delataría, y eso es su gesto. La enana diabólica tiene un gesto único siempre que engaña a la gente, y este a su vez es un gesto cristiano llamado el gesto del Oyolán, el cual además de ser un gesto donde el pecador admite ante Dios su pecado, también es un gesto satanista que enmarca nada más y nada menos que a la bestia 666. Sí, la de Manaka. Algo curioso es que a lo largo de las historias, este gesto es casi único de Manaka. Incluso personajes que tienen que ver con el cristianismo o cosas así, nunca lo han hecho. Y aún así, Arturia, sin venir a cuento, hace exactamente el mismo gesto que Manaka, pero ahora enfrente de Chirrut, solo para decir al final de la misma forma que Proto Merlin le dijo a Arthur, su viaje aún no está cerca de terminar. Ahora, con todo esto dicho, recapitulemos.
Avalon sería una trampa para Chirrut de la ruta Fate y que así se volviera Archer, ya que así él nunca podría llegar a Arturia y de algún modo salvarla. La responsable de todo sería Manaka, la cual está obsesionada con Arthur y Arturia, y Chirrut sería un obstáculo para ella tanto en ideales como en querer su corazón. Así que qué mejor que dejarlo atrapado y que se vuelva la persona de la que tanto intentó escapar, sometiéndolo a una vida donde cada vez está más hundido y por lo tanto pierda el interés en Arturia. Y si bien Manaka no predice el futuro, bueno, desde que selló esa habilidad, sabe perfectamente cuánto mal puede hacer una persona el odiarse a sí mismo y estar desesperado por cumplir sus metas. Algo que de hecho usó muy a su favor en la novela de Fragments, ya que logró que los Servants y Master que manipula crean todo el tiempo que hacen lo correcto cuando en realidad caen en engaños, logrando que incluso genios de la hechicería y asesinos hagan su trabajo sucio pensando que sería un beneficio. Podría perfectamente haber traído a la Beast o alguna de sus cabezas para provocar una catástrofe en la línea de Fate, y aprovechando su desesperación y soledad, asegura que antes de su muerte caiga en una ilusión de Avalon y así nunca llegaría a Arturia. Y si Chirrut no pudo salvar su corazón, Arturia no dejaría atrás el pasado ni entendería que salió mal en Camlann. Por ende, su meta sueño ideal de ser un rey se mantendría. Por ende, pasaría lo mismo que en la línea de Archer. Arturia nunca sería salvada ni liberada. Si bien en una entrevista Nasu dijo que Chirrut en las 3 rutas tiene muy pocas posibilidades de volverse Archer, dijo que tenía pocas, no que era imposible. Además, es Nasu, la contradicción hecha autor. Pero si queremos una prueba más concreta con la que finalizar, Nasu explica que el nombre original del final de Avalon iba a llamarse Robotman. En este comparaba a Chirrut con el hombre de hojalata del Mago de Oz, diciendo que ambos carecían de humanidad o corazón, pero que finalmente lo obtienen, pues hasta ahora Chirrut descartaba su felicidad en pos de sus ideales. Además menciona a una persona que amaba la forma de vivir que eligió, le haya permitido haber descubierto en su muerte que al final del día era un humano y no una máquina. Acabando con Takeuchi diciendo que lograron encontrar el final adecuado para Fate con algo que es distante. Las últimas palabras con las que cierran los escritores de la teoría es con una simple pero directa opinión sobre lo dicho por Nasu. De todos los personajes sin corazón que existen en la ficción, Nasu justo tenía que mencionar al de la historia más famosa, en donde se sabe que el mago es un fraude. Y justo también el personaje al que le elige no es el que carece de corazón, sino el que siempre tuvo, pero tuvieron que mostrarle sus mismos latidos para que finalmente se dé cuenta. Bueno gente, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Vuelvo a recalcar, esto es solo teoría, además una que ganó un concurso. Yo estoy aquí para traérsela a ustedes con mi mejor esfuerzo. Además, realmente está interesante y le daré una vuelta de tuercas a todo lo que sabemos sobre el final de Avalon. Pero bueno, si quieren que hable de algún tema o de algún personaje en concreto, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Pueden suscribirse y bla bla bla, todas esas cosas que dicen los youtubers. Bueno, sin nada más que decir, me despido por el día de hoy. Sayonara.